¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues ya estamos listos para una emisión más de nuestro programa El Éxito Auténtico. El día de hoy tenemos una invitada de lujo y es para nosotros recibir a nuestra hermana Katy Gómez. Bienvenida, Katy. Gracias, Moisés. Me da mucho gusto estar contigo este día y compartir con tu audiencia este tiempo tan especial. No, pues la bendición es para nosotros. Katy Gómez, una maestra de la palabra de Dios, una mujer que ya tiene muchos años en el ministerio, y yo quisiera, Katy, que tú te presentaras, que nos dijeras quién eres, tus estudios, en dónde estás sirviendo, qué es lo que estás haciendo, Katy. Bueno, soy originaria de la Ciudad de México, crecí en una iglesia bautista, la Iglesia Bautista Oreb. Mi pastor tenía un conocimiento muy profundo de la Escritura y entonces nos animó a nosotros a investigar y a profundizar en la palabra del Señor. Él enseñaba la Biblia verso a verso. Yo creo que es mucha de la influencia que tengo por la forma en la que enseñó ahora. En la congregación teníamos un instituto bíblico, así que me eché la especialidad en misionología con mi congregación. Estudié diseño gráfico en la Ciudad de México, en la UNAM, y en últimas fechas, por la pasión que tengo por la historia, decidí hacer una licenciatura en historia. Entonces también tengo esa parte, ¿no?, de historia, porque me gusta también analizar el contexto. Me encanta el contexto y en particular los idiomas. Entonces, conjugando todo eso, mi ministerio se ha convertido básicamente en una forma de enseñanza, tomando en cuenta el contexto, la historia, la cultura y el idioma en el que fue escrito la Biblia. Soy una apasionada estudiante de la Biblia y me encanta enseñarla y compartir los descubrimientos de la Escritura, y la enseño así, verso a verso. En el año 2019, mi esposo, con quien había estado yo compartiendo el ministerio por 23 años, sirviendo en una congregación aquí en Puebla, falleció, descansa ahora, y el Señor me abrió nuevas oportunidades en este proceso de duelo. Aprendí muchas cosas también de parte del Señor. Decidí lo que estaba yo aprendiendo en este proceso, convertirlo en un libro que también ya está disponible, Duelo para Novatos. Y el Señor abrió puertas en redes sociales para empezar a compartir estas cosas. La gente empezó a sentirse de alguna manera identificada. Durante la pandemia, obviamente, todo lo que yo estaba compartiendo en redes sociales, la gente se sentía conectada porque había muchos que estaban pasando por tiempo de dolor. Y al mismo tiempo, es muy interesante, me castigaron en Facebook. Yo ya no podía compartir, tenía un grupo pequeño, quizá éramos 20 personas que estudiábamos en Facebook. Me castiga Facebook por alguna razón, algo que dije no le gustó a alguien. Y entonces mi hijo Esteban me dice: mamá, ¿por qué no empiezas a transmitir por YouTube? Y realmente así fue como empecé a transmitir por YouTube. Yo no tenía planeado ser youtuber, simplemente se abrió la oportunidad por allá porque acá tenían la puerta cerrada, y de tener a lo mejor 20 estudiantes en línea, de la noche a la mañana empecé a tener 100, 200, 300 y un canal que tenía en ese momento quizá 300 suscriptores empezó a crecer, y ahora me dedico a esto, ¿no?, a compartir la palabra del Señor, a enseñar verso a verso, 2 veces a la semana en vivo, y ahora visitando a los hermanos en muchos lugares, en muchas partes del mundo. Tenemos ahora también la oportunidad de compartir y de llevar la palabra del Señor con este corazón, ¿no? Quizá nos habíamos perdido de algunas cosas importantes en la Escritura porque no habíamos entendido que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Y con ese pensamiento necesitamos entender a quién fue escrito, por qué fue escrito, en qué idioma fue escrito, qué significan las palabras. Y profundizando en eso, realmente es maravilloso y revelador cómo la palabra se nos abre y nos damos cuenta que está viva y que puede transformarnos y que tiene mucho que decirnos sobre lo que el Señor hizo por nosotros y lo que viene adelante para nosotros. Y se cumple la palabra, ¿no?, que dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Katy, el programa se llama El Éxito Auténtico, así es que yo quisiera que empezáramos por ahí. Para Katy Gómez, ¿qué es el éxito auténtico? Yo creo que el mundo nos ha vendido una forma de éxito que usualmente está conectado con cosas materiales, con cosas que podemos tocar, ¿no?
Y aunque ciertamente el ver progreso en las cosas que no teníamos y ahora tenemos, el incremento de las cosas que no teníamos y ahora tenemos, podríamos asumir que es éxito. El problema de esa forma de pensar es que las cosas se van, las cosas se acaban, ¿no? Y la vida es difícil. Como viuda se los puedo decir, ¿no? Puedo hablar de un periodo en mi matrimonio que fue muy hermoso, fue especial, fue maravilloso ese tiempo. El educar a mis hijos, el crecer con ellos, crecer como familia, crecer en el ministerio. Y cuando esa parte se acaba porque tu vida cambia, la pregunta es, ya no hay éxito, ya no hay futuro, ya no hay nada que hacer. Lo que he descubierto es que el verdadero éxito es vivir una vida con propósito, porque las circunstancias pueden cambiar, la vida puede cambiar, nuestra salud puede cambiar, pero si estamos viviendo con propósito, si tenemos una meta adelante que es más grande que nosotros, no solo vamos a vivir con un sentido de esperanza, sino que además podemos llevar a otros que nos acompañen en este viaje, ¿no? No es un viaje individual, es un viaje que compartimos con otros. Y lo otro que yo creo que es muy importante y que muchos evaden es que el verdadero éxito también incluye sacrificio. En muchos sentidos hay que sacrificar cosas para obtener algo mejor o algo mayor. Y lo vemos por todos lados en la Biblia. Adán y Eva tenían la opción de vivir en un paraíso toda su vida, pero decidieron escoger su propio deseo y el placer inmediato a el evitar el tomar el fruto que tenían prohibido. Escucharon a otro, no le creyeron a Dios y esto trajo como consecuencia la muerte. En la siguiente historia que tenemos, que es muy dramática, la historia de Caín y Abel, vemos exactamente el mismo patrón. Se está presentando un sacrificio, una ofrenda al Señor, pero una es aceptable y otra es defectuosa. Y siempre la pregunta que nos tenemos que hacer en esas historias es, ¿qué a Dios no le gustan las verduras? ¿El problema eran las verduras o las frutas? Cuando vemos, por ejemplo, en el santuario que se presentaban granos y había primicias, entonces el problema no era el grano o la fruta. ¿Cuál es el problema en el corazón de Caín, que su ofrenda no es aceptable? Y justamente es el asunto del sacrificio perfecto. Hemos sido creados para vivir vidas especiales, únicas, pero para poder llegar a ese punto necesitamos estar dispuestos a sacrificar. Y usualmente, o en la mayoría de las veces, lo que tenemos que entender es que el sacrificio implica dar lo mejor que tienes, lo mejor de tu ganado, lo más gordo, lo que no tiene defecto. Y para que tú puedas entregar lo mejor, lo más gordo, lo que no tiene defecto, tienes que estar dispuesto a decirte no a muchas cosas. Nuestro Mesías lo presentó también de esa manera. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, negarnos a nosotros mismos es tener esta revelación de que hay muchas veces que tengo que decirme no a mí mismo y a mis deseos. Hace unos años hicieron un experimento con niños, fue muy interesante. Pusieron a varios niños en una mesa y les dijeron, bueno, aquí les pongo un bombón a cada quien. Si pueden esperar, les voy a cambiar ese bombón por 2 bombones. Y puedes ver a los niños ahí en cámara sufriendo, metiéndose las manos debajo de las piernas por la tentación que tienen del bombón. Tienen que tomar una decisión, ¿no? ¿Tomo el bombón en este momento? ¿Cumplo mi deseo inmediato? ¿O espero por algo que no puedo ver? No, me dijeron que me iban a dar 2, pero realmente el segundo no lo he visto. Y usualmente así es con la fe, ¿no? Hay cosas que están adelante que no podemos ver, pero está la promesa, ¿no? De algo mejor, más grande. Y esto es así con todas las cosas en la vida, ¿no? Tenemos que escoger si vamos a satisfacer nuestro deseo inmediato o vamos a retrasarlo por algo mejor y más grande. En la vida cristiana se llama santidad, ¿no? Se llama obediencia. Si puedes esperar a obtener el placer inmediato por algo más grande y mejor, lo que vas a obtener es justamente el éxito en la vida, el verdadero éxito.
una vida con propósito, una vida llena de gozo, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Una vida en la que puedes servir a los demás y ser útil a los demás, porque no estás solamente pensando en ti y en lo que quieres ahora y aquí, sino que estás llevándote contigo a los que también necesitan de esa vida llena de plenitud, de gozo y de esperanza. Pero eso no se obtiene inmediatamente. Requiere trabajo, requiere esfuerzo. Ok, pues ahí está la definición de Katy Gómez de el éxito auténtico es vivir una vida con propósito, ¿verdad? Y ese propósito es que podamos, como decía el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos, ¿verdad? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el éxito auténtico. Mencionaba Katy que eso no es de la noche a la mañana, por supuesto. Katy ya nos mencionó que con su esposo, ¿cuántos años de ministerio? 23. 23, y en la iglesia y enseñando la palabra de Dios 5 también, más, porque veo los manuales que ahí aparece sí. Irán Ramírez Cava, ¿verdad? Sí. Y qué bendición. Ahora nosotros estamos tomando los manuales de Katy Gómez y han sido de gran bendición, de una riqueza espiritual, porque estamos aprendiendo lo que es la palabra, la sana doctrina. Pero no es de la noche a la mañana, Katy. ¿Cuántos años ha llevado este proceso hasta el día de hoy? En total 28, ¿no? Casi 30 años. Y me llama la atención esto, que vivimos en una cultura de lo inmediato, del microondas, queremos todo rápido. Platicaba con algunos jóvenes que de alguna manera ven lo que ha sucedido, por ejemplo, en mi canal y quisieran ya tener muchos suscriptores y me dicen, ¿cómo le hago para tener muchos suscriptores? Y entonces le digo, vuélvete un experto. Y esa parte ya no es tan divertida, ¿no? Y tan emocionante. O sea, vuélvete un experto en lo que estás enseñando. Sé un líder de opinión. Y para ser líder de opinión tienes que estudiar, tienes que practicar lo que estás estudiando, tienes que ponerlo en tu vida como en carne, de tal manera que lo que estás diciendo ya lo viviste, ya no es solamente información, está produciendo sabiduría en tu vida y eso toma mucho tiempo. Es muy fácil a lo mejor hacer un TikTok y bailando, pero no es tan fácil enseñar algo que realmente puede ayudar a alguien a cambiar su vida. Y eso requiere que estemos dedicados a estudiar. Me preguntaban, ¿y cuántas horas para estudiar? Bueno, para yo dar una clase en línea, por lo menos son 10 horas solamente para una clase de 1 hora a 1 hora y media. Entonces, si doy 2 clases a la semana, estoy estudiando 20, 25 horas a la semana para esas clases de fin de semana. Y eso ya no suena tan atractivo, ya no suena tan fácil, ¿no? Y no es solamente el deseo de hacer las cosas, es realmente los pasos que hay que dar. Y por eso hablamos de sacrificio. O sea, implica, yo podría estar viendo la televisión o haciendo otras cosas, pero si realmente quiero ser líder de opinión, si realmente quiero ser una maestra de excelencia, si realmente quiero vivir con propósito y darle la gloria a Dios, necesito invertir mucho tiempo, primero en mi educación. Y he tomado muchos años estudiando para mí misma y tomo mucho tiempo estudiando para darle algo de calidad a las personas. Y siempre hay premio, ¿no? en la inversión, pero no llega de manera inmediata. Toma tiempo, esfuerzo y sacrificio. Así es, y como lo mencionaba Katy, pues 30 años, ¿verdad? Trabajando, porque a veces, sobre todo en esta generación, ¿verdad? Actual, como tú decías, que queremos las cosas express, tipo sopa de marucha, ¿no? Que lo metes al horno y listo. Y no, se requiere de un proceso, todo es un proceso en la vida, ya lo mencionaba Katy, 30 años, en los cuales, ¿verdad? Dios es fiel, ¿verdad? Y se cumple su palabra, que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que mostramos hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Y entonces en ese trabajo, en esa dedicación, en ese sacrificio, viene la recompensa, Katy. Nosotros lo estamos empezando a ver, a vivir, ya tenemos también algunos años de ministerio y nos damos cuenta que es una ley. No es de que salga algo mágico, ¿no? De la noche a la mañana. Yo he podido estar siguiendo a Katy, ¿verdad? Desde toda esta etapa, la última etapa,
y la verdad con asombro ver cómo has ido creciendo en tu canal. Primero estabas en Facebook, donde publicabas tus fragmentos del libro, Sí. ¿no? Cada día sacabas un fragmento, y posteriormente ya surgió el canal, que lleva 2 años. Ya casi 3. Casi 3 años, pero en esos 3 años, ¿verdad? Ese canal sufrió un crecimiento exponencial. Para mí fue sorprendente porque yo te empecé a ver cuando tenías 30,000 seguidores, por ejemplo. Después de ahí fue saltando 60, 70, llegaste a 100, te dieron tu placa de YouTube, ¿no? Ahí les da su reconocimiento, y actualmente nos comentaba Katy que ya son 135 suscriptores, ¿verdad? Que están ahí con ella continuamente siguiendo sus transmisiones, siguiendo sus enseñanzas. Y eso se dice fácil, pero no es nada fácil, y sobre todo enseñando la palabra de Dios. Y eso es lo que nos sorprende, y sabemos que Dios es fiel y que Dios honra a los que le honran, Katy. Así es que te animamos a que sigas adelante, porque ha sido de bendición para nuestras vidas, así como yo creo que ha sido de mucha bendición para tanta gente. Ahora ya Dios la ha llevado, ¿verdad?, a salir a otros países. Recién acaba de llegar de Panamá, se va a Costa Rica, se va a Chile, y bueno, después viene ya a Estados Unidos, viene a Europa, y todo a través de esas horas que no se ven, pero que hay que invertirle, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, pues invirtió toda su niñez, su adolescencia, hasta los 33 años, y después ya empezó a hacer esas grandes señales y prodigios. Y bueno, es una gran bendición el poder tener a una hermana en Cristo que está impactando, por la gracia de Dios, a muchísima gente, Katy. Agradezco al Señor por eso, porque es un privilegio del cielo poder seguirle sirviendo. Es un privilegio servir a las personas. Me doy cuenta cuánta hambre hay de la palabra del Señor, de profundizar en la Escritura. Yo creo que el Señor está llamando a esta generación a no quedarnos en la superficie. De alguna manera, yo creo que como creyentes, como cristianismo, hemos ido creciendo. El Señor nos ha llevado de una etapa a otra etapa históricamente, y estamos en un momento en el que, más cerca a la puerta de la venida del Señor, tenemos que estar dispuestos a profundizar en el conocimiento de la verdad que nos transforme, y a tener los ojos abiertos a lo que está pasando. La Escritura dice, el profeta Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo creo que el Señor quiere creyentes que conocen la palabra, pero no solamente tienen la información. Yo creo que necesitamos pasar al siguiente paso, ¿no? Necesitamos practicar lo que queremos. La Escritura nos llama a ser hacedores de la verdad, no tan solamente oidores. Santiago nos llama a: muéstrame tu fe por tus obras. O sea, tú puedes decirme que tienes fe, pero no se te nota. No se ve. No se ve. La verdadera fe tiene que producir fruto bueno. Toda la Escritura nos llama a tener fruto. La Biblia empieza con un árbol y termina con un árbol. Y esta imagen del árbol tiene que llamarnos atención en toda la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo soy la vid verdadera, dice el Mesías. El que está pegado a mí, permanece en mí, dará mucho fruto. ¿Y qué es qué significa permanecer en él? Dice: el que guarda mi palabra, lleva mucho fruto. Eso significa permanecer. Entonces, no solamente es tener información. Yo creo que algunos creyentes que me estén escuchando a lo mejor van a decir: tengo muchos años, yo soy muy cabezón, tengo mucha información, o a lo mejor no tengo nada y tengo hambre del Señor. Quiero vivir una vida realmente de fruto, de éxito, con propósito. Necesitas conocer al Dios verdadero que te creó con propósito y quiere que tu vida esté llena de sentido, sin importar las circunstancias. Porque la Biblia no dice que todo va a estar bien. De hecho, nuestro Mesías nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero Él estaría con nosotros. Este mundo es difícil, pero si tenemos vidas que cumplen su propósito, entonces, aunque tengamos pérdida, aunque tengamos duelo, aunque tengamos enfermedad, aunque tengamos necesidad, vamos a estar viviendo vidas abundantes, que es lo que la Escritura nos llama a tener, vida abundante. Y la única manera de tener plenitud es conociendo la verdad y practicando la verdad. Es la única manera en que realmente la vida cambia. La vida tiene realmente vuelve a la vida cuando nos damos cuenta que a lo mejor estábamos solamente sobreviviendo, cuando el Señor quiere que tengamos vidas con propósito.
Y ahí está el éxito sin importar si hoy me va bien o hoy me va mal, porque estoy mirando hacia adelante, hacia el premio más grande. Y esa es la esencia por la que fuimos creados, con un propósito. No estamos aquí por error ni por casualidad, sino hay un propósito y un destino en cada uno de nosotros. Nosotros, repito, hemos tomado los manuales de Katy Gómez de enseñanza, y algo que aprendí y que se quedó muy grabado es que la fe es creer y obedecer. Así de sencillo, ¿no? Porque muchas veces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sí, pero ahora obedece, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento y nos volvemos fariseos, ¿no? Lo que comentábamos fuera de cámara. Entonces, sí es tener la palabra en tu corazón, guardarla, pero hacerla, obedecerla, porque si no, pues no lleva fruto, ¿no? Lo que decías, Katy. Sí, y algo que mencionas con respecto a los fariseos. El Mesías nunca acusó a los fariseos de demasiado obedientes, los acusó de hipócritas. O sea, ustedes conocen la palabra pero no la hacen. Ponen una vara muy alta para los demás, pero ustedes lo que dicen no lo hacen. Y este es el problema del primer siglo y es el problema de Israel en toda la historia bíblica y sigue siendo el problema del cristianismo el día de hoy. Tenemos mucha información quizá de la palabra del Señor, pero no hacemos lo que dice la palabra del Señor. Entonces no basta tener la información. Tenemos que dar pasos uno tras otro de obediencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos purifica. Nuestro Mesías le dijo a los discípulos, o sea, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, si yo quiero limpieza en mi vida, necesito palabra. Si yo me doy cuenta que hay áreas en mi vida en la que todavía me falta crecer, yo necesito ir a la palabra para que me limpie y me lave, y entonces en este proceso de purificación yo voy a empezar a ver verdaderos cambios. El hijo pródigo no entró en sí y dijo, sí, estoy viviendo de la inmundicia y todo está aquí mal, y se quedó ahí sentado. Dice que se puso en pie y empezó a dar pasos. Y este es el asunto con toda la vida. Me tengo que levantar y tengo que empezar a dar pasos. Y es lo que hablábamos al principio del sacrificio. Cuesta trabajo. Implica ponerte de pie y empezar a dar los pasos. En lo que sea que queramos hacer en la vida, tenemos que dar el primer paso y el segundo y el tercero y ir avanzando. Solemos hacer como compartimentalizar la vida espiritual, ¿no? O sea, tengo mi rebanada del trabajo y tengo mi rebanada de la casa y tengo mi rebanada de la familia, y sí tengo aquí, ¿no? A Dios lo tengo aquí en un rincón. Pero Dios tiene que estar en el centro de toda nuestra vida. No es un momento a la semana en el que tenemos una relación con Dios. Tiene que ser toda la vida. Y cuando toda la vida está impregnada de mi conocimiento de Dios, entonces empieza a afectar mis relaciones, empieza a afectar la forma en la que trabajo, empieza a afectar la forma en la que me proyecto para el futuro, para las cosas que necesito. Eso incluye también las cosas económicas. Estamos viviendo una época en la que la gente tiene más que nunca en la historia y está más endeudado que nunca en la historia. Cuando hay prosperidad económica, debería verse en nuestra capacidad para invertir en otras cosas y crecer económicamente. No podemos ser generosos porque le debemos al banco, le debemos al amigo, al pariente o a la tienda. Necesitamos darnos cuenta que no hemos practicado las verdades de la Escritura, no hemos practicado la verdad, y por eso estamos metidos en tantas luchas y en tantos problemas en los que nosotros solitos nos metimos, y luego estamos esperando que Dios nos arregle todo el desastre que nosotros hicimos, cuando la verdad ya nos decía cómo habíamos de vivir. La Biblia nos habla de economía, nos habla de familia, nos habla de relaciones, de matrimonio, nos habla de trabajo. Toda la verdad, toda la información que necesitamos para vivir vidas exitosas y plenas está ahí. La bendición viene en practicar lo que está en la Biblia. Estamos esperando que Dios se convierta como en el mago de la lámpara, le frotamos y entonces derrame la bendición, cuando ya nos dio la bendición en su palabra, y cuando yo la hago, yo la practico, empiezo a ver la bendición en cada una de las áreas de mi vida en donde estaba yo necesitada de purificación y de limpieza. Entonces, está ahí, está al alcance de nosotros, no está lejos para que digamos quién me lo trae. Sí, está ahí al alcance de la mano. Qué maravilloso, ¿verdad? Tenemos su palabra, que es la evidencia, ¿verdad? De que Dios es fiel, de que Dios es verdadero. Y bueno, ahí en Deuteronomio
28, ¿no? Donde habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, que todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Entonces la clave es la obediencia. Y si tú que nos estás escuchando reconoces que no has caminado bien con el Señor, pues ahí está lo que mencionaba Katy, el hijo pródigo, que se apartó del padre, pero que estando en una condición deplorable, él se arrepintió y volvió en sí y dijo, ¿qué hago aquí? Pues regresaré a la casa de mi padre. Entonces tomó acción y regresó a la casa de su padre. Y de la misma manera, ¿verdad? Tú puedes regresar a la casa del Padre sabiendo que el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Katy, estamos por terminar nuestro programa. ¿Qué consejo le podrías dar a nuestro auditorio en relación a lo que estamos hablando? Porque yo me he dado cuenta ahora con estos estudios que hemos tenido que las iglesias están llenas de creyentes, pero no de discípulos. Entonces eso es muy peligroso. Hay mucha gente que piensa que por congregarse, por ser fiel, lo que tú decías, las rebanaditas de pastel, ya con eso ya es suficiente. Pero la Biblia nos da mucha evidencia acerca de que no, de que tenemos que caminar en santidad, de que Dios es santo, de que tenemos que guardar su palabra, de que tenemos que obedecer sus mandamientos, sus estatutos, ¿verdad? Para que, dice en el Antiguo Testamento, dice que porque no guardaron sus mandamientos, sus estatutos, dice, yo los borraré del libro de la vida. Entonces eso es algo tremendo. Sí, nuestro Mesías dijo, ¿no? Antes de partir, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. No dijo hagan creyentes, hagan discípulos. La palabra discípulo en hebreo es talmid. La raíz de talmid, lemud, significa uno que es experto, uno que ha sido enseñado o entrenado. Es aquel que recibe la vara de corrección y dice, ok, me enderezo. Entonces, básicamente un discípulo es uno que camina detrás de su maestro y recibe la corrección del maestro porque su meta es parecerse al maestro. Si nuestra meta es Cristo, si nuestra meta es Yeshua, el Mesías de Israel, la vara es muy alta. Y estamos conformándonos a un cristianismo mediocre que no está produciendo fruto, y la realidad es que no estamos impactando al mundo. El mundo está impactando a la iglesia. Y estamos llenando las iglesias de gente carnal, porque estamos usando medios carnales para atraerlos, y no hay cambio, realmente no hay cambio. La gente sigue viviendo igual. Entonces, ¿cómo podemos realmente empezar a vivir estas vidas de éxito y plenas? Necesitamos empezar a dar los pasos para convertirnos en discípulos. Y tenemos muchas ilustraciones en la Biblia para aprender lo que significa ser un discípulo. Tenemos a Israel saliendo de Egipto. Israel, el Señor le dice, si tú crees en la sangre del Cordero, entonces yo te voy a redimir. Y todos aquellos que creyeron y pusieron la sangre en los dinteles de su casa fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Tú y yo fuimos rescatados por la sangre del Mesías en la cruz, en ese madero. Él es nuestra puerta. Y entonces, en la misma fiesta, en la fiesta de Pascua o Pesaj, nuestro Mesías muere en esa sombra maravillosa de la salida de Egipto. Y luego, les dijo el Señor, van a comer panes sin levadura. La levadura está conectada en la Escritura siempre con el pecado. Y es necesario sacar la levadura de la casa. Y entonces en esta instrucción, saca la levadura de tu casa. Nuestro Mesías fue enterrado fuera de la ciudad, como la levadura se enterraba, porque Él llevó en sí mismo nuestra transgresión, nuestro pecado. Se hizo pecado por nosotros, cargó en Él nuestra culpa y fue enterrado fuera de la ciudad como se enterraba la levadura. Esta fiesta de panes sin levadura nos recuerda a eso. Es necesario sacar la basura, necesitamos sacar el pecado de nuestra vida. El hijo pródigo tiene que levantarse rápido e ir de vuelta al Padre. Y es lo que significa la palabra arrepentimiento. Teshuvah o shuv en hebreo significa volver, regresar a casa del Padre. Necesitamos volver a las instrucciones del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor después? Los llevó al mar. Y ahí en ese lugar, en esa encrucijada donde no había para dónde ir más que hacia adelante, el Señor abrió camino. Y entonces dejaron de ser esclavos para convertirse en libres. Y cruzaron el mar en seco. Y su opresor, lo que representa Egipto, ¿no? El pecado, la maldad quedó sepultado. Y ahí Israel fue bautizado en las aguas y cruzaron a una nueva vida. Este es el proceso que el Señor quiere llevar con tu vida. Y no se quedaron en el desierto. El Señor los llevó de ahí
en un viaje de 50 días al monte Sinaí para darles instrucciones, justo en la fiesta de Pentecostés. Nuestro Mesías le dijo a sus discípulos, quédense en la ciudad, esperen a la fiesta de Pentecostés, donde va a ser derramado el Espíritu. Ese día en el Sinaí, cuando Moisés descendía con las tablas de la ley y el pueblo se desesperó porque no bajaba Moisés y adoraron un becerro de oro, ese día iban a recibir el Espíritu, pero no estaban listos. Su corazón todavía estaba en Egipto. Y es necesario reconocer eso. Mis hermanos, muchas veces estamos con el corazón todavía lleno de Egipto. Y a lo mejor nos va a tomar muchos años, espero que no sean 40, sacar Egipto de nuestro corazón. En esa fiesta, esa primera fiesta en Pentecostés, en ese Shavuot, cuando Israel va a recibir las tablas de la ley, por su pecado 3,000 hombres mueren. 1,500 años después, en la misma fiesta en Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado y 3,000 hombres son salvados. Y el mensaje de esta fiesta es que nosotros necesitamos vivir bajo el poder del Espíritu. ¿Cómo vivimos bajo el poder del Espíritu? Justamente en obediencia. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Nos revela la verdad, nos enseña la verdad, nos hace vivir como testimonio. Dice, y seréis testigos, ¿no?, cuando venga el Espíritu a todas las naciones de la tierra. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 36 que el Señor derramaría sobre nosotros agua limpia. Su palabra es como agua que lava. Y dice, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y yo seré a ustedes Dios y ustedes serán mi pueblo. Esta es la promesa del Espíritu en Ezequiel, y la vamos a ver en Ezequiel, la vamos a ver en Joel y en Jeremías 31. Esta es la promesa que el Señor nos daría de su Espíritu para que hagamos lo que parece imposible, vivir en obediencia. Yo no puedo en mis fuerzas ser obediente, pero si yo tengo el poder del Espíritu, yo puedo vivir en obediencia. Si tú tienes el anhelo de tener santidad, si tú tienes anhelo de obediencia, dice Hechos capítulo 5, que el Señor derrama de su Espíritu a los que le obedecen. Yo cuando leí ese pasaje me pareció como, ¿y cómo le voy a hacer, Señor, si no puedo obedecer? ¿Cómo me vas a dar de tu Espíritu si no puedo obedecer? Bueno, lo que el Señor quiere ver en nosotros es este anhelo de santidad. Deseas la santidad, deseas la obediencia. Este hijo pródigo todavía estaba sucio, pero anheló volver a casa. Y se paró y empezó a caminar. Y entonces el padre lo lavó, le puso su túnica nueva, le puso el anillo y lo invitó a pasar a casa. Este es el camino del discípulo y no se acaba ahí, porque después sigue la fiesta de trompetas, en la que nos recuerda el Señor que un día vamos a tener cuerpos nuevos. Para estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, sentarme a la mesa del sumo sacerdote, yo no puedo entrar con este cuerpo, necesito un cuerpo nuevo. Estamos anhelando la resurrección. Y porque Él resucitó, esperamos un día ser despertados con su maravilloso shofar y ser presentados con un nuevo vestido. Y la historia nos dice que la puerta se cierra y está la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón. Un día la gracia se va a acabar. Entonces no esperes hasta el final para ver si te pones a cuentas con Dios, porque no sabes cuándo va a suceder. En la historia de Noé, dice que el Señor dejó la puerta abierta por 7 días y luego Él mismo la cerró. El que hubiera creído podía haberse subido al arca de salvación. Históricamente sabemos, y porque el Señor nos dejó hasta las medidas del arca, la cantidad de humanos que había en ese momento hubieran cabido todos en esa arca. Pero solo se subió Noé y su familia. Nadie más creyó. Que no nos pase así al final de los tiempos. Que la puerta se cierra y ya no hay más oportunidad para arrepentimiento, porque la gracia tiene fin. Y lo que nos espera al final es la maravillosa presencia del Señor haciendo tabernáculo con nosotros por una eternidad. Y yo deseo de todo corazón que puedas ver tu vida como eso, como un proceso de santificación y de purificación. No te quedes en la puerta, es la historia del tabernáculo. No te quedes en la puerta, camina todo el camino del tabernáculo, el altar de sacrificio, te lavas y luego entras y tienes relación con el Señor, comes de su pan, oras. Tus oraciones suben como incienso al cielo y tu luz alumbra con el reflejo de la palabra del Señor en tu vida, para que un día puedas estar en ese lugar santísimo, en ese lugar de intimidad con el Eterno. Toda la Biblia nos habla que esto es un proceso. La vida espiritual es un proceso, no es un evento, es un proceso que te va a tomar toda la vida. Eso es lo que significa ser discípulo. Entonces no te quedes en la puerta. Muchos creyentes están ahí. Ya cruzaron la puerta y piensan que eso es todo.
Hay que caminar el camino del creyente, comer el polvo del Mesías, para que entonces cada día nos parezcamos más a Él. Tú eres la única Biblia que muchas personas van a leer. Si tu vida no refleja la imagen de Cristo, la gente se está perdiendo de la oportunidad de conocer a Dios verdadero. Entonces, que el Señor nos encuentre como verdaderos talmidim, como discípulos que se parecen al Maestro. A Él. Bien, pues ella es Katy Gómez, un privilegio tenerle con nosotros. Esperemos que esta plática te haya llegado al corazón y que empieces a caminar en ese, ya entraste por la puerta y que puedas llegar hasta el lugar santísimo. Recuerden el libro de nuestra amiga Katy Gómez, Duelo para Novatos, el cual lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en librerías, ¿verdad? Y vamos a estar ahí poniendo los teléfonos de Katy. Si la quieren invitar a dar alguna clase, algún curso, pues pónganse en contacto con nosotros. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse a mi canal y compartir esta transmisión. Yo soy el pastor Moisés Pérez Montejano y nos vemos en nuestra próxima emisión.